No, me dice pendiente, ahí está. Ahora sí, profe. Ahora sí, ya. Bueno, aunque hay muy poquito quórum, digamos, pero voy a hacer la clase igual porque si no nos vamos a atrasar con la materia, ¿ok? Total, la clase queda grabada y también va a quedar la lista de asistentes, ¿ya? Lo que corresponde ver es, siguiendo, digamos, dentro del marco de la institucionalidad ambiental, las últimas clases habíamos visto el tema de el SEA, ¿cierto? El Servicio de Evaluación Ambiental, y estuvimos conversando alrededor de 2, 3 clases sobre el punto, y ahora entonces vamos a continuar, ¿no es cierto?, con el otro organismo que sigue, sigue, digamos, formando esta triada probablemente ambiental, que es la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ya? Respecto de esto vamos a ver cuáles son los objetivos de la superintendencia, las competencias también que tiene, cuál es su rol de fiscalización y sanción, y también vamos a dar un vistazo al procedimiento sancionatorio, ¿ya? Y vamos a ver también, dentro, digamos, de la materia, vamos a ver algunos mecanismos de incentivo al cumplimiento que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Primero, clarificar entonces cuáles son los objetivos de la Superintendencia del Medio Ambiente. Según la ley 20.417, se desprende que los objetivos de la Superintendencia del Medio Ambiente es ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental que se encuentren bajo su competencia. Repito, ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental que son de su competencia. La Superintendencia del Medio Ambiente, cuya abreviación es SMA, es un servicio público descentralizado y que cuenta con personalidad jurídica propia. Se somete a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Medio Ambiente, y quien encabeza la Superintendencia de Medio Ambiente es justamente el Superintendente de Medio Ambiente, cargo directivo que se provee a través de la alta dirección pública. La forma y las funciones y la estructura, como asimismo las potestades de la Superintendencia del Medio Ambiente, se regulan en la ley 20.417, ¿ok? Que es la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, cuya abreviatura conocida, o como se conoce en términos ambientales, es la LOSMA, que es la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, pero cuando hablemos de LOSMA es que nos estamos refiriendo a esta ley que es la 20.417. Ahora bien, la Superintendencia de Medio Ambiente básicamente tiene dos grandes funciones, ¿ah? O se le han entregado por mandato legal dos grandes funciones. Por un lado, tiene que gestionar de manera integrada la fiscalización ambiental de aquellos instrumentos, ¿no es cierto?, de gestión ambiental. Y por otro lado, es quien impone y administra la sanción ambiental. Es decir, yo
gestiono la supervigilancia, la fiscalización, y al mismo tiempo, en caso de ver incumplimiento a los instrumentos de gestión ambiental, soy quien tengo la potestad de poder imponer la sanción ambiental. Así entonces, si tuviésemos que hablar de las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente, vamos a decir que básicamente tiene 3 competencias. Como ya les decía, la de fiscalizar, por lo tanto una competencia fiscalizadora, una competencia sancionadora y también una competencia normativa. Vamos a ir, a medida que estudiamos este organismo, vamos a ir viendo cuáles entonces, cómo estas 3 potestades o competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente se plasman en la práctica, ¿no es cierto? Y cómo éstas se ejecutan por la superintendencia. Entonces, repito, las competencias son 3, una fiscalizadora, sancionadora y normativa. Según el artículo 3º, vamos a establecer, se establecen las principales competencias de la superintendencia. La primera es la de seguimiento y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué instrumentos de gestión ambiental? En primer término tenemos la resolución de calificación ambiental, que son las conocidas como RCA, que son aquellas en que en general van a aprobar o rechazar, ¿no es cierto?, eventualmente un proyecto de algún titular. También el segundo instrumento que fiscaliza la superintendencia son los planes de prevención y descontaminación. Las normas de calidad ambiental, las normas de emisión, los planes de manejo y cualquier otro instrumento que la ley establezca. Sabemos que las resoluciones de calificación ambiental son dictadas normalmente por el SEA, ¿no es cierto?, una vez que se aprueba un proyecto vía, ¿no es cierto?, declaración de impacto ambiental, una vez que es evaluado, ¿no es cierto?, vía declaración de impacto ambiental o vía estudio de impacto ambiental. Y los siguientes están la mayoría de ellos son dictados, estos instrumentos de gestión ambiental, por el Ministerio de Medio Ambiente, que va a ser otra de las instituciones que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Pero lo importante entonces es que les quede claro que la primera competencia otorgada por la LOSMA en el artículo 3º de la ley es que la superintendencia tiene que detenta la facultad de seguimiento y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental, ¿cuáles? RCA, planes de prevención, normas de calidad, normas de emisión, planes de manejo y cualquier otro instrumento que la ley establezca, por ejemplo, en alguna ley especial. Como segunda competencia, la superintendencia tiene la de impartir directrices técnicas de carácter general y obligatorio. ¿A quiénes?
a los organismos fiscalizadores y a aquellas entidades acreditadas. Les adelanto para que entiendan esta función. La Superintendencia de Medio Ambiente, para poder realizar su actividad de fiscalización, se puede hacer valer de organismos fiscalizadores o entidades acreditadas, o sea, terceros que la van a apoyar en este rol de fiscalización. No cualquier tercero. Estos terceros son organismos técnicos, ¿no es cierto?, que se deben certificar ante la superintendencia y solo una vez que se encuadre dentro de su registro, puede, ¿no es cierto?, apoyar a la superintendencia en su rol de fiscalización. Ustedes comprenderán la cantidad de normas, ¿no es cierto?, que tienen que fiscalizar, como asimismo de resoluciones de calificación ambiental, y evidentemente, si solo se considerase el personal de la superintendencia, sería impracticable e inviable el cumplimiento de esta normativa. Por lo tanto, y aquí es lo medular de esta competencia, de esta función, es que la superintendencia debe uniformar criterios de fiscalización, ¿ok? Tiene que tener una rectoría técnica, finalmente, de aquellos criterios que van a ser empleados para la fiscalización. Si así no ocurriese, ¿no es cierto?, tendríamos el absurdo que la superintendencia fiscalizaría con un criterio y eventualmente estos organismos especializados, estas entidades acreditadas, fiscalizadoras, ¿no es cierto?, lo harían con otro. De ahí entonces que quien tiene la función de impartir estas directrices técnicas y de uniformar estos criterios es justamente la superintendencia. Tercera competencia que le otorga la ley. La superintendencia tiene la facultad de adoptar medidas urgentes y transitorias o medidas provisionales. ¿Para qué se otorgan estas medidas? Justamente para el resguardo del medio ambiente. ¿Cuándo las tiene que adoptar? Cuando exista un daño grave e inminente para el medio ambiente. Entonces, esta facultad, ¿no es cierto?, que tiene la superintendencia de adoptar medidas urgentes y transitorias o medidas provisionales cuando existe un daño grave e inminente para el medio ambiente, es la tercera facultad o competencia que se le otorga a la superintendencia. Vamos a ver más adelante cuáles son o en qué consisten estas medidas urgentes y transitorias, pero solo a modo de adelantar, ¿no es cierto?, para que puedan entender la facultad, la gran facultad que se le otorga a la superintendencia a través de esta. Por ejemplo, la superintendencia podría dictar una suspensión transitoria de aquellas autorizaciones que se le otorgan a un titular para su funcionamiento. O sea, en términos simples, podría dejar a una empresa, ¿no es cierto?, sin la autorización que ella tiene y por lo tanto sin funcionamiento, ¿de acuerdo? Cuando a su juicio, a juicio de la superintendencia, exista un grave e inminente daño que se pueda causar al medio ambiente. Otra de las competencias es aquella que la superintendencia detenta para proporcionar asistencia a los regulados. ¿Quiénes entienden que son los regulados, no es cierto? Aquellos que detentan esta resolución de calificación ambiental
o aquellos sobre los cuales pesa el cumplimiento de las normas de emisión o calidad, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, eventualmente, ante cualquier duda o requerimiento realizado por ellos a la superintendencia, esta está obligada a otorgarle asistencia. Claramente aquí estamos frente, ¿no es cierto?, a un mecanismo preventivo del causar algún daño al medio ambiente. Y por último, la quinta potestad o competencia de la superintendencia es la de imponer las sanciones administrativas, ¿no es cierto?, cuando producto de un procedimiento sancionatorio llevado por ella sea necesario, ¿no es cierto?, la imposición de una sanción. Aquí claramente estamos frente a un mecanismo disuasorio. La facultad anterior es claramente un mecanismo preventivo, ¿cierto? Lo mismo que la adopción de las medidas urgentes y transitorias. Pero ya cuando la superintendencia impone la sanción, claramente estamos frente a un mecanismo disuasorio. Ahora bien, vimos entonces qué es la superintendencia, cuáles son las tres grandes, cuáles son los objetivos de la superintendencia, cuáles son sus tres grandes competencias, cómo están acumuladas o digamos cuáles son los tres criterios de competencia de la superintendencia, y vimos en detalle cuáles son las cinco competencias que se le entrega a la superintendencia por ley en su artículo 3º de su propia ley orgánica constitucional. O sea, perdón, de su propia ley orgánica. Ahora bien, vamos a partir estudiando la potestad fiscalizadora de la superintendencia. ¿Ok? Dijimos que tenía tres potestades: potestad fiscalizadora, potestad sancionatoria y también tiene una potestad normativa. Comenzaremos entonces con la potestad fiscalizadora. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Solo a modo de duda, porque como yo no tengo retroalimentación de usted, me imagino que se están escuchando la clase. ¿Alguno de ustedes me podría contestar si sí o si no, si se está transmitiendo bien? Sí, profesora, se escucha. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Respecto a la potestad fiscalizadora, esta consiste básicamente en aquella en virtud de la cual, ¿no es cierto?, la superintendencia debe verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales. ¿Ok? A través de esta potestad fiscalizadora lo que se pretende es encauzar el comportamiento de los fiscalizados. Y claramente esta potestad fiscalizadora tiene una finalidad preventiva. ¿Cuál? Proteger, ¿no es cierto?, los bienes jurídicos que el ordenamiento reconoce y ampara, y también provocar un efecto disuasivo. Llevémoslo a la práctica. ¿En qué consiste esto? La superintendencia tiene como deber, lo que ya les he dicho hace varias clases atrás, hemos conversado un poco indirectamente, de que justamente frente, ¿no es cierto?, a un instrumento de gestión ambiental, como sería una resolución de calificación ambiental, por ejemplo, favorable para la realización, ¿no es cierto?, de un proyecto, ya nosotros vimos que cualquier proyecto, el titular de un proyecto,
debe contar con una resolución de calificación ambiental favorable para poder realizarlo. Y sabemos que esta resolución de calificación ambiental va a contener no solo los derechos que eventualmente tenga o las facultades que se le otorgan para realizar en su proyecto, sino que también el cumplimiento de ciertas medidas, ya sea de mitigación o preventivas, ¿no es cierto?, de causar cualquier daño, etc. La superintendencia entonces tiene que fiscalizar que justamente esté fiscalizado, esta empresa, ¿no es cierto?, esté cumpliendo con la normativa ambiental, ¿no es cierto?, la ley, o las normas o los decretos que eventualmente le sean aplicables en función de su actividad productiva, y también debe verificar que ese instrumento personal que tiene, personalísimo podríamos decir, que tiene esta empresa para poder operar, que contiene las medidas que en particular se deben tomar, ¿no es cierto?, para realizar su actividad, pues bien, la superintendencia entonces tiene la obligación de fiscalizar que efectivamente este instrumento, estas medidas, ¿no es cierto?, también sean cumplidas por el obligado titular, ¿no es cierto?, de un proyecto, dueño de una empresa, etcétera. Tiene que encauzar el comportamiento de los fiscalizados, o sea, tiene que siempre llevarlos al cumplimiento. Si en su fiscalización la superintendencia logra ver algún hallazgo en términos de que se esté generando algún incumplimiento o se esté próximo a un incumplimiento, la superintendencia tiene la obligación de encauzar a este titular que eventualmente, ¿no es cierto?, no esté cumpliendo con su resolución de calificación ambiental o las normas que eventualmente pesan sobre él de emisión, etcétera, etcétera. Claramente esta potestad fiscalizadora va a tener una finalidad preventiva, porque justamente con ello se pretende, ¿no es cierto?, proteger aquellos bienes jurídicos que nuestro ordenamiento reconoce y los ampara. Y va a evitar también de esta manera, ¿no es cierto?, va a disuadir que otros entes, o sea, perdón, que otras empresas o terceros se alejen del cumplimiento, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, podríamos, no sé, llevarlo ahora, o sea, más o menos uno sabe dónde hay controles y en general la gente tiende a evadir esos controles, a no pasar por los controles. Bueno, un poco es la misma lógica acá, o sea, si una empresa de un mismo rubro fue sancionado, fue fiscalizado y fue sancionado por ciertas prácticas, evidentemente eso va a provocar, ¿no es cierto?, un efecto en que otra empresa del mismo rubro no cometa o evite cometer las prácticas que llevaron a la otra, ¿no es cierto?, a la aplicación de una sanción. ¿Cómo fiscaliza la superintendencia? El artículo 16 y 17 de la LOPMA, de la ley 20.417, establece la forma en que la superintendencia va a fiscalizar. Les pido que para la próxima clase puedan tener a mano la ley 20.417 para que me puedan ir ayudando con la lectura eventualmente, si se requiere, ¿ok? El artículo 16 entonces establece que la superintendencia, para poder realizar sus actividades de fiscalización, deberá establecer programas y subprogramas para efectos de fiscalizar anualmente las resoluciones de calificación ambiental, la desfiscalización de planes de prevención o descontaminación
y para fiscalizar las normas de calidad y de emisión. Esta fiscalización, caso de la RCA, de los planes de prevención o descontaminación y de normas de calidad y emisión, esta fiscalización se va a llevar a cabo a través de programas, ¿ok? Pero a su vez, la superintendencia, después vamos a ver la diferencia, también puede fiscalizar a través de subprogramas. Y a través de los subprogramas se fiscalizará aquellos organismos sectoriales de fiscalización por algún servicio o algún organismo competente. También aquellos planes de prevención y de descontaminación donde estos operen y aquellas normas de calidad y de emisión donde identifiquen actividades de fiscalización de cada servicio. Es decir, vía programa entonces veo fiscalización de resolución de calificación ambiental, vía Superintendencia de Medio Ambiente, planes de prevención o descontaminación y también fiscalización de norma de emisión. Y a través de subprogramas van a ser los organismos sectoriales los que van a fiscalizar la resolución de calificación ambiental por algún servicio u organismo competente. En el caso de los planes de prevención y de descontaminación, se fiscalizará para las regiones donde éstas operen, y en el caso de las normas de calidad y de emisión, donde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio. Ahora bien, yo les comentaba que la superintendencia tiene, ¿no es cierto?, la competencia de fiscalizar ciertos instrumentos de carácter ambiental. A su vez, la superintendencia entonces debe programar anualmente las acciones de fiscalización. ¿Cómo la va a programar? A través de programas y subprogramas de fiscalización. Es justamente a través de la subprogramación que la superintendencia va a encomendar a determinadas acciones de fiscalización a organismos con competencia en fiscalización ambiental,
organismos o servicios con competencia en fiscalización ambiental, que son conocidos como los OSFA o SFA. Entonces, programa la superintendencia, subprograma la superintendencia también, pero la subprogramación va a incluir a organismos con competencia en fiscalización ambiental, encomendándole la realización de determinadas acciones materiales de fiscalización. Ahora bien, el hecho que la superintendencia encomiende, como dice la ley, esta facultad de que un organismo fiscalice, no significa que ella se desprenda de esta facultad. O sea, no pierde sus competencias fiscalizadoras. En definitiva, estos organismos van a ser un brazo de la superintendencia, función que la superintendencia va a poder retomar en cualquier momento. Y además, no es que no es que a través de estos organismos la superintendencia mandate que otro ejecute toda una fiscalización. Solamente determinadas acciones se van a encomendar. Por ejemplo, una empresa, ¿no es cierto?, que tiene emisiones de material particulado y eventualmente la superintendencia desea medir que se estén efectivamente cumpliendo con la norma, ¿no es cierto?, que se le aprobó para efectos de emisión. Entonces puede encargar a uno de estos organismos para que realicen la toma de esa medición. Pero el procedimiento mismo, en el caso de que se deban levantar cargos por incumplimiento, va a ser conocido y llevado a cabo, digamos, por la superintendencia. ¿Me entienden? O sea, delega ciertas facultades, encomienda ciertas facultades a través de esta subprogramación de la fiscalización, pero ella siempre mantiene esta facultad y por sobre todo mantiene, ¿no es cierto?, como ya vimos antes, esta potestad normativa de ser la rectora técnica en determinar las formas con las que se va a realizar una determinada fiscalización. Ahora bien, estos organismos OSFAs van a poder intervenir en este ámbito y realizar acciones de fiscalización solo si esta facultad y la realización de esta actividad ha sido subprogramada por la superintendencia. O sea, los organismos no pueden fiscalizar sin que exista previamente esta subprogramación, que finalmente es la forma en que se le va a delegar esta competencia. Con una excepción, salvo que en el ejercicio de sus competencias sectoriales ellos constaten que hay incumplimientos de los instrumentos de carácter ambiental. Por ejemplo,
la superintendencia puede subprogramar, ¿no es cierto?, que una empresa, ¿no es cierto?, de la gran minería sea, ¿no es cierto?, revisada alguna parte de la estructura de la mina, ¿no es cierto?, si se están cumpliendo con ciertas medidas que se le puedan haber ordenado para efecto, ¿no es cierto?, de evitar una eventual caída, ¿no es cierto?, de material, etcétera, etcétera. Y la superintendencia programa esta no programa esta fiscalización, o sea, no subprograma esta fiscalización, pero el SECNA-GEOMIN, dentro de sus facultades privativas como organismo, ¿no es cierto?, del Estado con competencia ambiental, dado sus propias competencias, puede tomar conocimiento de que se está haciendo por parte de este titular, ¿no es cierto?, no se está cumpliendo su instrumento ambiental, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estaba obligado a tomar ciertas medidas, ¿no es cierto?, de generar supongamos, un cierre para evitar que exista deslizamiento, ¿no es cierto?, de tierras o de piedras, etcétera, y en función de su propia fiscalización como organismo sectorial, dentro de la mina se da cuenta de esto y en definitiva se advierte, ¿no es cierto?, que hay un incumplimiento a su instrumento de gestión ambiental. Pero lo normal, para efectos de fiscalización entonces, es que lo haga la superintendencia, que se programan estas fiscalizaciones, así se establece en el artículo 16 y 17 de la ley 20.417, y la superintendencia entonces puede encomendar a un OSFA que pueda realizar tales fiscalizaciones. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿No hay dudas? Continuamos. ¿Cuáles son los presupuestos para subprogramar un organismo sectorial? Cuando entonces la superintendencia puede subprogramar. ¿Cuáles son los presupuestos para que ella lo pueda hacer respecto de delegar o encomendar esta función a este organismo sectorial? Primero, tiene que tratarse o debe referirse a la fiscalización de los instrumentos de carácter ambiental que son de competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. O sea, la superintendencia tiene que, antes de subprogramar, tiene que estar segura, ¿no es cierto?, que son instrumentos de los cuales son de su competencia para poder fiscalizar. Segundo, tiene que subprogramar con organismos que tengan
Competencia en fiscalización. Entonces, primer requisito o presupuesto para que la superintendencia pueda organizar una subprogramación, pueda subprogramar, debe tratarse de organismos, perdón, de instrumentos que estén bajo la competencia de fiscalización de ella, estén bajo su competencia, ser instrumentos que tienen que ser fiscalizados por ella. Y además estos organismos sectoriales, ¿no es cierto?, que vamos a ver más adelante cuáles son, tiene que tener competencia dentro de sus atribuciones, dentro de su función. El organismo también tiene que tener facultades de fiscalización. Y por último, el tercer presupuesto es que deben disponer de competencias sobre el o los componentes ambientales a controlar, que están normados en el instrumento de carácter ambiental de competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, debe consistir en instrumentos de carácter ambiental que sean fiscalizados por la Superintendencia de Medio Ambiente, que estén dentro de sus competencias para ser fiscalizados. Deben tratarse, a su vez, estos organismos sectoriales, deben tener ellos propiamente competencia en fiscalización, y además, dentro de las competencias que tienen estos organismos, deben disponer de competencias sobre aquel componente ambiental, ¿no es cierto?, del medio ambiente, que inspire, ¿no es cierto?, el instrumento de carácter ambiental que se va a fiscalizar. Obviamente, con el fin, ¿no es cierto?, porque se entiende que estos organismos tienen que conocer, entender el funcionamiento de ese componente. A modo de ejemplo, la CONAF va a tener que fiscalizar respecto de recursos naturales, ¿no es cierto?, que sean afectados de flora y fauna o que estén involucrados dentro de una resolución de calificación ambiental. Cernapesca también respecto de aquellos instrumentos de concesiones, por ejemplo, donde se les haya otorgado ciertas concesiones, ¿no es cierto?, marítimas. El Cernagiomín también respecto de algún titular que esté, ¿no es cierto?, realizando alguna faena minera. ¿Se entiende? Esa es la idea, o sea, un poco decir pastelero a tus pasteles, o sea, no vamos a tener, por ejemplo, al Cernapesca revisando una mina, ¿me entiendes? Porque evidentemente este organismo no fue creado, este organismo sectorial no fue creado para ello. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos organismos sectoriales de los cuales la superintendencia, ¿no es cierto?, puede subprogramar y puede entonces apoyarse para efectos de la realización de esta fiscalización? Vamos a encontrar el Mintratel, que fija normas de atribuciones del Ministerio de Economía en materia de transporte. El SAC, ¿no es cierto?,
que es el Servicio Agrícola Ganadero, el Sernapesca, que es el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la Autoridad Sanitaria, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, la SECHEN, que es la Comisión Chilena de Energía, Directemar, la DGA, que es la Dirección General de Aguas, la CONAF, que es la Corporación Nacional de Flora y Fauna, la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el CERNA-GEOMIN, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Dirección de Vialidad, y las municipalidades, entre otras. Ahora bien, para elaborar, ¿no es cierto?, estos programas y subprogramas, ya sabemos que se planifica anualmente. Por lo tanto, la superintendencia va a solicitar a estos organismos con competencia ambiental que informen cuáles son sus prioridades en materia de fiscalización. ¿Qué desean ellos fiscalizar de acuerdo a sus requerimientos? Tienen que informar entonces la superintendencia. Una vez que se remitan estos informes con las prioridades, ¿no es cierto?, sectoriales, o sea, cada organismo va a decir, mire, superintendencia, a mí me interesa fiscalizar, por ejemplo, el área, ¿no es cierto?, de en el caso, por ejemplo, del SEC, me interesa revisar, ¿no es cierto?, faenas asociadas a, supongamos, a electricidad en tal línea, ¿no es cierto?, línea de transmisión eléctrica, por ejemplo, etc. Una vez que se reciben y se remiten estos informes de prioridad sectoriales, se van a elaborar propuestas de programa y de subprogramas, ¿ya? Y la superintendencia, una vez que tenga realizados estos programas y subprogramas, los va a someter, ¿no es cierto?, a consulta a aquellos organismos o servicios que estime pertinentes. Una vez que esto suceda, que ya
se requirió la información, ¿no es cierto? Se remite la información, se somete a consultas a algunos organismos y servicios. Se van a fijar entonces los programas y subprogramas y se van a poner en conocimiento del superintendente de medio ambiente, que es quien va a dictar una resolución fijando entonces el tenor de estos programas y subprogramas, y esta resolución o resoluciones van a ser puestas en conocimiento de estos organismos sectoriales que van a realizar la función, y en general de todos los organismos sectoriales con competencia ambiental. Es muy importante que se generen, ¿no es cierto?, estos filtros por la superintendencia, porque evidentemente la superintendencia tiene que evitar que se dupliquen funciones de fiscalización, por ejemplo, entre dos organismos o entre ella y algún organismo. Por lo tanto, de ahí la importancia de generar estos programas y subprogramas. Una vez que son concluidas esta elaboración de los programas y subprogramas, al final de cada año tienen que publicarse los resultados de estos programas, indicando cuál fue el instrumento que se fiscalizó, por ejemplo, si fue RCA, qué organismo realizó esta fiscalización, las metodologías, etcétera, ¿ya? En la resolución que dicta el superintendente para fijar y establecer los programas y subprogramas, ahí mismo también va a establecer cuáles son los presupuestos asociados a esta actividad, ¿ok? A la actividad que debe realizar cada organismo sectorial. Estos programas y subprogramas y la metodología que se va a utilizar en cada caso claramente deben ser cumplidos a cabalidad, sin perjuicio que la superintendencia eventualmente va a poder, dentro de su potestad fiscalizadora, ¿no es cierto?, realizar o realizar inspecciones que eventualmente no estén contempladas en estos programas o subprogramas, ¿ya? Cuando tome conocimiento por cualquier vía de incumplimientos o infracciones que sean de su competencia ser conocidas, ¿ya? La forma entonces de generar esta fiscalización ambiental que hemos estado revisando ahora está regulada a partir del artículo 16 hasta el 21 de la LOSMA, ¿ya? Ahora bien, ahora nos correspondería, ¿cómo estamos en la hora? Ya, yo no hago pausa, entonces, miren, ahora nos correspondería entrar, prefiero que paremos aquí, porque lo que nos correspondería ahora es entrar ya a cómo se va a realizar estas inspecciones, estas actividades de fiscalización consistentes en inspecciones, examen de la información obtenida,
cuáles van a ser, cómo se obtienen los muestreos, mediciones, etcétera, etcétera. Entonces, como vamos a cambiar otro tema, prefiero que lo comencemos la clase siguiente desde este punto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profesora. Ya, No, voy profe. a descargar la lista de asistencia. Ya, antes de terminar la clase, entiendo que la semana siguiente es semana de desconexión, ¿cierto? Sí, profesora. Ya. Y tendríamos clases normales entonces el día jueves. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya, mire, yo el día jueves es probable que tenga que tomar la clase, no sé qué les acomoda más a ustedes, si tomarla alrededor de las 12 del día o tomarla a las 3 de la tarde. ¿Qué les acomoda más? A de los que están presentes ahora. Creo que a las 12 se puede, porque nadie tiene clases ahora, porque como habré protegido para asambleas, pero no creo que se utilicen estos segundos para eso. No sé si lo que ir a mis compañeros, que prefieren. Ya, entonces, Camilo, ¿está en clase o no? Sí, profe. Camilo, te pido un favor, tú puedes preguntar si prefieren el día... A ver, déjenme ver mi agenda un poquito. Dame un segundo. Si tus compañeros prefieren mayoritariamente a las 3 de la tarde o a las 12 del día, y me avisa Ya, mañana. profe. Dame un Ya, segundo. yo les Déjame pregunto chequear. y les aviso lo que... Exacto, déjame chequear nomás que no tenga... Sí, miren, no debiera yo tener problema acá porque en realidad tengo agendado hasta las 11:30, así es que podría tomarlo a las 12, de 12 a 1:15 más o menos, ¿ya? Igual sería bueno el horario de las 12, profesora, porque tengo entendido que muchos tienen choque de horario a las 3 de la tarde. Ah, yo no tengo problema este jueves, ¿ya? En todo caso, yo le voy a dar prioridad a las personas que están hoy día en clase. Por eso, veo que hay 5 o 6 personas. Renato, Camilo, Catherine, Pedro, Leslie, Constanza, Ricardo, Betina y Yesenia, parece. Entonces, prioridad a ustedes. ¿Ustedes prefieren a las 12 en términos generales? Yo al menos sí, personalmente sí. Ya. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, de los que manifestaron, pareciera que a las 12, Camilo solo si es que hubiese como una especie de empate, digamos, pero en principio informe que a las 12. Y, o dejémoslo desde ya a las 12, salvo que a mí me pusieran algo en la agenda y yo tuviera que cambiarlo. Y total, el que no puede va a quedar la clase grabada, así es que la puede ver en el horario de las 3 o de las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Ya, profe. Entonces les digo que a las 12 va a ser la clase el Sí. día jueves. Sí, que la hago a las 12, que cualquier inconveniente y voy a entregarles también la nota, no les he entregado la nota, a más tardar el día lunes se lo envío si es que no alcanzo a sacar las notas mañana. ¿Ya? Ya, Nos profe. vemos entonces, que estén muy bien. Nos Gracias, vemos el profesora. jueves a las 12. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. profesora. Cuídense.